En la década de 1970, el historiador John Toland entrevistó a amigos y colegas de Adolf Hitler. Por más de 40 años, estas grabaciones se conservaron en la biblioteca del Congreso. Esto es lo que cuentan. Fue bueno para él tener tiempo para escribir. En prisión. Golpe de estado en Baviera. El líder está bajo arresto. Hitler lo admite todo. Hitler condenado a 5 años. Si no hubiese tenido la oportunidad, Mein Kampf no habría sido escrito. Mein Kampf significa mi lucha y fue publicado en 1925. Hitler evoluciona en prisión mientras escribe Mein Kampf. Fue realmente un mito que inventó sobre sí mismo para encubrir el hecho de que no era nadie y, en muchos sentidos, un fracasado. Mein Kampf, por supuesto, es la autobiografía de un político. Hitler quiere contar la historia de los activistas de extrema derecha, nacionalistas y antisemitas, cuyas ideas son formuladas. El ejemplo más llamativo de esto es cuando Hitler describe cómo pasea por las calles de Viena y ve a una persona judía ortodoxa. Ve a esta persona que le da un poco de miedo y entonces piensa, ¿es judío? ¿Y es alemán? Hitler obviamente pretende que las respuestas sean sí y no. Él expresa que hay una diferencia racial insalvable entre ser judío y ser alemán. Mein Kampf realmente contiene una visión coherente del mundo. Es una visión loca, es una visión totalitaria y aterradora del mundo, pero es una visión coherente de él. Es una visión que dice, los judíos deben ser eliminados del mundo. Lebensraum significa literalmente sala de estar o espacio habitable. La idea básica es que Alemania tiene demasiada población hacinada en un espacio demasiado pequeño. Y lo que los alemanes realmente necesitan es imitar el patrón de asentamiento estadounidense hacia el oeste. Y lo que Hitler aspiraba a hacer era crear este vasto imperio en los confines occidentales de la Unión Soviética. Para Hitler, cualquier persona al este de Alemania no era plenamente humana. Por lo que la idea de Lebensraum fue siempre desde el principio casi explícitamente genocida. Es muy importante leer lo que Hitler dice en Mein Kampf, porque se obtiene una versión estratégica del mundo que luego se refleja en sus acciones. Hitler, las cintas perdidas del Tercer Reich. En 1913, Hitler va de Austria a Alemania dentro de la extrema derecha. Tras un fallido golpe de Estado conocido como el Putsch de la Cervecería, se convierte en una figura nacional. Acusado de traición y enviado a prisión, planeará su regreso. Segunda parte, El ascenso, 1924-1933. Prisión de Landsberg. Landsberg, Alemania, 1924. El primer recuerdo de mi vida es de Hitler. Íbamos a visitarlo a la cárcel. Me decepcionó mucho encontrarme con un edificio perfectamente normal. Los barrotes de la ventana eran lo único que me recordaba que estaba en prisión. Mi padre y Hitler hablaron. Y a mí me sentaron en una mesita de madera. Y recuerdo que la charla se hizo más vivaz. De repente sentí que la mesa vibraba contra mis dedos. Tenía una voz sorprendente. Me fascinó. No recuerdo nada de lo que se dijo. ¿Cómo podría? Tenía 3 años. De alguna manera sentía que irradiaba poder. La sentencia que Hitler recibió por su liderazgo en el Putsch de la Cervecería fue de 5 años. Hitler cumplió una sentencia muy corta. Básicamente se le dio libertad condicional después de cumplir 8 meses. Hitler tenía 35 años cuando salió de la cárcel a finales de 1924. Cuando Hitler fue liberado, el panorama político había cambiado por completo.
Alemania en la década de 1920 es uno de esos florecimientos notables de la creatividad humana en música, en literatura, en pintura, en ciencia, en tecnología, en negocios, en el cine. Igual que en los años 20 estadounidenses, había una cierta estabilidad política, la economía se recuperó en gran medida de esta horrible hiperinflación y el gobierno hasta cierto punto funcionaba. No hay mucho que Hitler pueda hacer con esto. Realmente necesita la crisis, es su oxígeno, y la estabilidad lo está sofocando. Conferencia de Bamberg. Bamberg, Alemania, 1926. Durante el encarcelamiento de Hitler, el partido nazi se había disuelto en varios grupos. Hitler intentó unificar y reconstruir el partido bajo su liderazgo. Mediante hábiles tácticas consigue convocar a una conferencia en Bamberg a principios de 1926. Allí reúne a los líderes del partido y arremete contra el partido nazi. Hitler tenía una comprensión muy astuta y desagradable, pero en muchos sentidos sofisticada de cómo persuadir a la gente. En Bamberg, Hitler se estableció de nuevo como el líder del partido. Y es esta serie de acontecimientos lo que realmente acerca a Joseph Goebbels a Hitler y lo atrae por su idea y carisma. A mediados de la década de 1920, Joseph Goebbels trabaja en publicidad y propaganda en el ala norte del partido nazi. Goebbels era bastante bajo y muy delgado. Había nacido con un pie zambo, por lo que se destacaba tanto intelectual como visualmente dentro del partido nazi. De hecho, obtuvo un doctorado en literatura alemana, por lo que tenía un perfil académico inusual para un nazi. Tenía un profundo deseo de aceptación por parte de estos hombres rudos del movimiento nazi y fue víctima del carisma de Hitler. Me inclino ante el más grande, el genio político. Lo amo. Hitler era muy bueno para encontrarse con alguien y estrecharle la mano y mirarlo profundamente a los ojos y evaluarlo. Y está claro que hizo esto con Goebbels. Y es en ese momento que Goebbels realmente entra en su equipo. Y comienza a ser una de las figuras más exitosas e importantes del partido nazi. Para Hitler la política era personal. La forma en que orquestó los eventos del partido nazi lo demostraron. Comprendía el poder del espectáculo. La cocina envenenada, Múnich, Alemania. Hitler pronunció su primer discurso después de la cárcel en la cervecería. Y el reportero del Münchener Post estaba allí. Hitler atacó a sus enemigos políticos, los judíos, los socialdemócratas, el gobierno demócrata de Berlín. Para el Post estaba claro que quería reiniciar su movimiento y seguía siendo una amenaza para el país. El Münchener Post era un periódico socialdemócrata. El periódico estaba decidido a luchar contra las tendencias antirrepublicanas y de derecha desde el principio. Eso enfureció mucho a Hitler. Hitler solía decir que el Münchener Post era la cocina envenenada. Decía que preparaban sus informes con falsedades y difamaciones. Desde el punto de vista de Hitler, el periódico es el enemigo, porque el periodista sale al mundo real y escribe sobre él de forma objetiva. Hitler está en contra de eso. Está en contra de todo ese modelo. Utiliza una palabra que no inventó, pero que es bastante común en la derecha alemana, que es el Lügenpresse, que se traduce literalmente como noticias falsas. En otras palabras, tomas a la gente que está haciendo el reportaje real y afirmas que el reportaje real es mentira. Alguien que hace el trabajo para averiguar la verdad es un Volksfeind, un enemigo del pueblo. Para Hitler, la verdad no era algo que se demostrara con pruebas. Para Hitler, la verdad era algo que se sentía. La verdad era como él la presentaba ese día.
¿No sientes que realmente creía lo que estaba predicando? Ese es el punto, sí. Sí, él lo creía. Lo decía y luego lo creía. Refugio alpino. Berchtesgaden, Alemania, 1928. Berchtesgaden era para Adolf Hitler un lugar de descanso donde se encontraba por completo con sus propios pensamientos. Dormía mucho por la mañana. La mayor parte del tiempo pensaba mientras caminaba en su balcón por la noche. Y entonces, al día siguiente, como resultado de esa contemplación, hacía que sus empleados vinieran a discutir cuestiones en paz y tranquilidad. Era un grupo reducido. Sí. Berchtesgaden es una ciudad en los Alpes bávaros, a un par de horas de Múnich y en realidad muy cerca de Salzburgo, Austria. Hitler había alquilado una casa en la montaña por encima de Berchtesgaden. Le gustaba pasar tiempo allí. Iba casi todos los fines de semana y a veces por más tiempo. Si puedes observar las relaciones sociales de Hitler desde el principio, verás que nunca estaba solo. No hacía nada solo. No comía solo, no entraba solo en un restaurante o en un hotel. Estaba rodeado de hombres y mujeres que se convirtieron en su familia sustituta. Hitler era muy inseguro. Odiaba encontrarse con gente que no conocía. Hasta hoy, Adolf Hitler es visto como una persona sin lazos humanos ni sentimientos. La verdad es que Hitler era una persona débil que necesitaba un enorme círculo a su alrededor para funcionar. Y ellos se ocupaban incluso de sus asuntos privados. Rudolf Hess, por ejemplo, se ocupaba de las novias de Hitler. Hitler tenía el don de conquistar y ganarse a todo el mundo. Todos estaban de su lado. Y las mujeres estaban locas por él. La sexualidad de Hitler y sus relaciones con las mujeres es algo sobre lo que se escribió y se especuló mucho. Sabemos que era muy sexista, hasta cierto punto misógino. Parece que le gustaban las mujeres de cara redonda y, de hecho, un poco más jóvenes que él. Angela Raubal, o Geli como le decían, era la sobrina de Hitler. Era un adolescente. Él tenía una hermana que tenía una hija. Creo que era una media hermana. Y ella, por un tiempo, se ocupó de su casa en Berchtesgaden. Esta joven hija de la hermana era una buena chica. Quería ser cantante. Parece que se involucraron románticamente a finales de 1920. El padre de Hitler era el tío de la madre de Hitler. Es un hecho que Hitler era el tío de Geli Raubal y tenía algún tipo de relación romántica. Geli Raubal parece haber sido una joven muy extrovertida, alegre y vivaz. Y por alguna razón eso hizo que se viera atrapada en esta relación bastante agobiante con este hombre bastante extraño. Un romance complicado. Múnich, Alemania, 1929. Hitler y Geli Raubal se mudaron juntos a un departamento en Prinzregentenplatz 16. Su relación se complicó.
a menudo tenían conflictos. Hay indicios de que ella podría haber estado celosa del coqueteo de Hitler con otras mujeres. Hay pruebas de que la actitud de Hitler hacia ella podría haber sido muy controladora. Adolf estaba enamorado de ella, ¿no? Yo creo que sí. ¿Y ella? Nadie lo sabe. Sí. Está muerta. Martes Negro. Ciudad de Nueva York, Estados Unidos, 29 de octubre de 1929. Martes Negro. De repente la caída de la bolsa ha llegado y la Gran Depresión ha comenzado. La crisis económica mundial comenzó y el desempleo masivo se convirtió en una realidad y además en Alemania cambió el panorama político y económico por completo. Creo que es imposible ver el crecimiento del nazismo en la forma en que ocurrió sin la Gran Depresión. Alemania, de todos los principales países de Europa, es el más afectado. El desempleo es de alrededor de un tercio. La producción industrial cayó 40-50%. Tienes una gran parte de la población casi literalmente muriendo de hambre lentamente. Tienes una especie de hambruna progresiva. Y es el tipo de crisis que puede dar a Hitler lo que necesita para ser un político de crisis. Su mensaje es que la República Democrática Liberal de Alemania, la República de Weimar, es un desastre. Está llena de políticos corruptos y pendencieros que no hacen nada. Mientras tanto, Alemania está siendo victimizada por los marxistas y por los judíos. Entonces, el partido nazi ahora puede posicionarse como un partido que protege a los ciudadanos de la izquierda. Una nación en bancarrota y muchos millones de desempleados. No entiendo cómo no se avergüenzan. Sin duda, son los responsables de eso. Hitler era, por supuesto, el Mesías para el pueblo. Porque la persona común es más golpeada por la crisis económica que por la crisis mental. Y ahora llegó alguien que dijo: les daré trabajo de nuevo. Haré a Alemania grande de nuevo. Hitler era visto por todos como un político fuera de la norma, porque claramente la norma no funcionaba. Alguien pendiente de los intereses de los alemanes. Y principalmente, él era un grito de protesta contra lo que estaba sucediendo. Económicamente, los tres partidos, centro, socialdemocracia y comunismo, hundieron a la nación alemana a una gran velocidad. De acuerdo con la ordenanza de emergencia, nuestras cajas permanecen cerradas. El partido estaba en absoluto crecimiento, pero la necesidad también aumentó. Creo que el movimiento de Hitler fue realmente alimentado por la necesidad que existía en el pueblo alemán. Esta necesidad creó las bases para que Hitler pudiera extenderse y crecer más fuerte, y el partido creció cada vez más. Las SA, el ejército de Hitler, Múnich, Alemania. Ernst Röhm, como antiguo militar, fue uno de los individuos que facilitó la entrada de Hitler en los círculos superiores del poder. Las SA, materializadas bajo el liderazgo de Ernst Röhm en esta formación paramilitar, se convirtió en un ejército personal que está a entera disposición de Hitler. ¿Qué papel desempeñan las SA en la batalla por el poder? Sin las SA, Hitler nunca habría llegado al poder. Las SA son la abreviatura de Sturmabteilung, la fuerza paramilitar del partido nazi. Es esencialmente la autoridad del partido nazi de la época.
La función de la CSA o las tropas de asalto era entrar en los barrios que los nazis querían controlar políticamente, que solían ser barrios obreros de las grandes ciudades dominados por los socialdemócratas o los comunistas. Y básicamente tenían una guerra de pandillas con ellos. Alemania se caracterizaba por una situación casi de guerra civil, con esta violencia permanente entre los comunistas y los nazis. Se producen graves disturbios. Los nazis causan problemas deliberadamente para que el pueblo alemán crea que existe una amenaza de comunismo violento entre ellos y que solo apoyando a los nazis podrán evitar otra revolución. Hitler jugó hábilmente con la imagen de la CSA. Muchas de las personas de clase media que Hitler trataba de atraer como votantes podrían sentirse desalentadas por esa violencia, pero la violencia de la CSA era contra los comunistas, por lo que parece que muchas personas de clase media reaccionarían diciendo, bueno, esos chicos de la CSA son rudos, pero están golpeando comunistas, así que está bien, están golpeando a la gente correcta. Y así, los nazis podían utilizar a la CSA como una especie de publicidad de su firmeza y dureza. Esta fue una manera de demostrar que la democracia de Weimar no funcionaba, por lo que también fue instrumental para Hitler. El romance con Geli, Múnich, Alemania, 1931. Hitler siempre quiso afirmar que estaba casado con Alemania. También dijo que si las mujeres alemanas sabían que tenía una esposa o una novia, perdería los votos de las mujeres. ¿Qué clase de chica era Geli? Vivía en la calle Prinzregenten, en ese departamento. Siempre tuve la sensación de que él intentaba dirigir su vida y tiranizarla, y de que ella se sentía oprimida. Sí. El ama de llaves de Hitler llamó a mi marido y le dijo, a Geli le pasa algo, no abre la puerta. Sí. Tengo miedo, se pelearon. Y mi marido le dijo, sí, iré enseguida. Fue y dijo, Geli. Ella no abrió. Él rompió la puerta y la encontraron. Mientras Hitler se dirigía a Múnich por la carretera para dar un discurso, Geli Raubal se disparó en su departamento con su pistola. El escándalo que estalló tras el suicidio de Geli fue que su vida personal la superó. En este caso, este tipo de confusión incierta contribuyó a todo tipo de especulaciones descabelladas y si era su enemigo, ya sea de derecha o de izquierda, era una gran oportunidad. El misterioso suicidio de la sobrina de Hitler. El Post informó con muchos detalles sobre su muerte. Esto enfureció demasiado a Hitler y algunos temían que él también se suicidara. Puede hablar, puede amenazar, puede agredir, pero en ese momento en Alemania no puede controlar lo que se dice en la prensa no nazi. Ahí es donde la enterramos. Unos días más tarde, Hitler llegó, pero nadie lo sabía. Cuando Hitler estuvo allí en la tumba, ¿no dijo nada? No. Fue muy silencioso. Y se podía ver lo mucho que le afectó. Está realmente afligido. Él está enojado. Es tan controlador de su persona y su presentación pública, y este es un momento que realmente lo perjudica, de una manera que él no tiene absolutamente ningún control. Es un momento muy delicado políticamente porque el avance electoral está comenzando. El culto al Führer, Berlín, Alemania, 1932. La concepción que Hitler tenía de sí mismo como líder excluye la posibilidad de que se postulara para servir como un diputado común. No concuerda con su visión de sí mismo destinado a liderar Alemania. Ocupar algún puesto del gabinete era impensado para él. La presidencia era algo diferente. En el sistema político de la República de Weimar, el presidente es elegido directamente por el electorado. Nombra al gabinete, al canciller
y tiene una cantidad inusitada de poder. Von Hindenburg anuncia su reticente decisión de presentarse de nuevo a las elecciones presidenciales. Lo que siempre he querido en mi larga vida, la patria. La elección presidencial para Hitler era una apuesta arriesgada. Se presentaba contra Paul von Hindenburg. Era una figura legendaria en la historia militar alemana. En la política alemana, era la figura representativa de la Alemania nacionalista conservadora. Nadie diría que Paul von Hindenburg era un hombre brillante o enérgico. Hindenburg es un hombre grande. Está en los principios o mediados de sus 80. Era tan anciano que dudaban si podría o no hacer frente a otra campaña presidencial en 1932. En este momento Hitler tiene una lección muy importante del fracaso del putsch de la cervecería. Él entiende que no va a conseguir su poder con un golpe de Estado violento. Tiene que llegar al poder jugando con las reglas constitucionales de la República de Weimar. Entonces va a poner aún más énfasis en sus habilidades como orador, como alguien que reúne a la gente de buena manera a su lado. Fue el primer político moderno en utilizar un avión para volar de un evento a otro. Era exótico porque los políticos no hacían esto, iban en convoy o en tren y no llegaban en avión. El aterrizaje del avión y la salida del avión era muy teatral. Volar de ciudad en ciudad le permitió llegar a muchas audiencias. El simbolismo era realmente importante y Goebbels inteligentemente lo aprovechó. Tenía una buena idea de cómo los medios de comunicación modernos podían ser utilizados. Los nazis eran realmente avanzados, hoy serían maestros en Twitter y demás. El eslogan de su campaña era Hitler sobre Alemania. Fui piloto de la Lufthansa alemana durante 12 años. El capitán de vuelo me dijo, Herbaur debe conducir hasta la Casa Parda. El señor Hitler quiere alquilar un avión para las elecciones. Y así fue. Lo llevé en avión durante casi 13 años. Volamos a todos los distritos electorales, a muchos aeropuertos que nunca había visto en mi vida. Tuve la posibilidad de estar cerca de Hitler cuando pronunciaba sus discursos. Sí. Me impresionaba mucho la increíble influencia de Hitler sobre las masas. Era muy electrizante. No quiero exagerar, pero era casi religioso. Sí. Somos intolerantes. Me he fijado un objetivo: eliminar a los 30 partidos de Alemania. Durante 14 años, estos partidos violaron la libertad alemana, amordazaron y apalearon al pueblo alemán. Nuestro pueblo alemán, nuestra patria. Somos el movimiento que tiene que vengarlos. Elegimos un objetivo y lo defendemos sin piedad hasta la tumba. Pueden reprimirnos, pueden matarnos, pero nunca vamos a rendirnos. Su pánico será eliminado, tan seguro como que somos nacionalsocialistas. Las mujeres se desmayaban de la emoción en sus encuentros. Los hombres saltaban sobre las mesas y levantaban los puños demostrando aprobación. Yo escuchaba a Hitler muy a menudo, así que hicimos un experimento y preguntamos a diferentes personas qué había dicho Hitler. No lo sabían. Ellos lo vieron y cada uno dijo que solo lo había mirado.
Si nos fijamos en muchos de sus discursos, no habla mucho de los judíos. Un contundente, evidente, agresivo, hostil, racista, antisemita, no es un gran captador de votos. Él está hablando de hacer de Alemania una gran nación de nuevo y lo combina con una serie de agravios. En realidad, los nazis son un exitoso movimiento de protesta antiglobalización. Ese es el tema común en todo lo que dice Hitler. Es una protesta sobre lo que el mundo le está haciendo a Alemania y es una afirmación del nacionalismo como solución. En las elecciones presidenciales del Reich en 1932, Hitler obtuvo más de 13 millones de votos cuando se presentó como candidato opositor. 13 millones de votos. El partido nazi finalmente logra posicionarse como el mayor partido individual en el Reichstag alemán. El problema es si este impulso puede mantenerse. A los 84 años es reelegido derrotando a Adolf Hitler. Pierde las elecciones presidenciales y solo le queda la Cancillería. Ve el poder muy cerca, pero la terquedad de Hitler amenaza con arruinarlo todo. Nuremberg, Alemania, 1946. Es certero decir que el presidente von Hindenburg, a mediados de 1932, opinaba firmemente que sería muy peligroso poner el poder en manos de Hitler. Sí, esa era su opinión, que Hitler tenía que ser controlado mediante la restricción de su poder. Las puertas del poder, Berlín, Alemania. Agosto de 1932. Hitler intenta varias veces convencer a Hindenburg para que le ofrezca la Cancillería. Y es rechazado repetidamente. Hindenburg no ve mucho en Hitler. No le gusta su política, no le gusta su persona. Hindenburg y su gobierno realmente quieren encontrar una manera de conseguir esta gran base de apoyo nacionalista y militarista y poder utilizarla básicamente para destruir a los socialdemócratas. Quieren tenerlo de una manera que puedan controlarlo. No quieren simplemente entregar el poder a Hitler. Quieren básicamente obtener el apoyo de Hitler para sí mismos. ¿Cree que Hitler era absolutamente necesario para Alemania? Yo opinaba que un hombre que obtuvo el 36,8% de todos los votos alemanes en las elecciones presidenciales, ese hombre y su partido tenían que estar incluidos en cualquier gobierno responsable. Hindenburg decide que la única manera de conseguir una coalición de derechas, una verdadera base de apoyo para tener un gobierno estable, es dejar entrar a Hitler. Así que el 30 de enero de 1933 es el día en que Hitler jura como canciller. Hitler es canciller de Alemania. Cuando nombra a Hitler canciller el 30 de enero de 1933. Los historiadores argumentaban que Paul von Hindenburg era un hombre viejo y probablemente no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Pero Hindenburg sabía lo que hacía. Cuando Hitler se convierte en canciller, llega a formar un gabinete, pero no de la manera que él desea, sino que es fuertemente vigilado por Franz von Papen, quien había prometido a Hindenburg que iba a vigilar a Hitler. Y hay un sentimiento común de que mantendrían a Hitler controlado, que serían los adultos en la sala. Así que había esta expectativa de que este sería un gobierno corto y probablemente ineficaz. Muchos judíos alemanes también tenían la esperanza de que esto fuera a pasar y que Hitler iba a ser solo otro canciller de la República de Weimar. Creo que nos resulta difícil imaginar que alguien que está siendo juzgado por traición poco menos de una década después sea nombrado canciller de un país. Uno puede ver que hay esta verdadera debilidad por las personas que esencialmente cometen todo tipo de delitos, que solo se enfocan en el hecho de que lo hacían con el sentimiento en el lugar correcto. Canciller Hitler, Berlín, Alemania, 30 de enero de 1933.
Si hubieras estado aquí el 30 de enero de 1933, habrías visto a la CSA de Berlín marchar. La población de Berlín, la gente se paró en las calles, llorando de felicidad. No todos eran gente del partido. Todo el mundo se dio cuenta de que ahora las cosas iban a mejorar. Aunque siendo realistas, no había razón para que dijeran que las cosas mejorarían. La gente lo creía, volvían a tener esperanza. Al igual que he trabajado durante 14 años, incesantemente y sin vacilar nunca en la construcción del movimiento, algún día llevaremos a este Reich alemán de vuelta a la grandeza. El nombramiento de Hitler como canciller del Reich me sorprendió. Esto es más que un cambio de gobierno. Es una revolución. ¿A dónde nos llevará? No lo sabemos. Es el error de cálculo político más catastrófico de la historia moderna. Democracia en llamas. Berlín, Alemania. 27 de febrero de 1933. Puedo describir cómo fue el incendio del Reichstag. Fuimos invitados a cenar a la casa de Goebbels. El teléfono sonó alrededor de las 8:30. Goebbels contestó, regresó y dijo: "My Führer, Herr Hitler, el Reichstag está en llamas". ¿Qué? ¿Se incendia el Reichstag? ¿Por qué? Dejamos de comer y nos dirigimos al Reichstag. En realidad, el Reichstag tiene dos significados. Literalmente es un edificio de Berlín donde se reunía el Parlamento alemán y tiene un significado más abstracto de ser el Parlamento Nacional de Alemania. El incendio del Reichstag se produce a las 4 semanas de Hitler como canciller. Cuando llegamos ya estaba envuelto en llamas. Toda la cúpula, las habitaciones, todo estaba en llamas. El departamento de bomberos trabajaba a toda velocidad. Todo el mundo corría hacia el Reichstag y se acercaron 3 Mercedes negros. Y yo dije, apuesto a que es Hitler. Y él dijo, espero por Dios que esto, como creo, sea obra de los comunistas. Esto nos dará la oportunidad que necesitamos. Entonces el jefe hizo venir a Göring, a Goebbels y a los otros, y discutieron qué hacer. Desde 1933 hasta ahora se ha debatido sobre quién provocó realmente el incendio. Los nazis afirmaron que fueron los comunistas y los comunistas afirmaron que fueron los nazis. Esto aún no se resolvió y probablemente seguirá sin resolverse. Pero en realidad no es la pregunta más interesante, porque no hay duda de que los nazis instrumentalizaron perfectamente la situación. Hitler y su gobierno presentaron inmediatamente un decreto de emergencia muy severo que se conoce como el Decreto de Incendio del Reichstag, que básicamente destrozaba la Constitución alemana y acababa con todas las libertades civiles. Alemania fue puesta bajo ley marcial y se firmó un decreto cuyo objetivo es la destrucción total del comunismo. Hitler había prometido durante mucho tiempo salvar a Alemania de la amenaza comunista. Bueno, aquí estaba la amenaza comunista incendiando el Reichstag y aquí está Hitler haciendo lo que dijo que iba a hacer. La importancia de esta ley para el resto del Tercer Reich no puede ser sobreestimada. A partir de entonces, el terrorismo nazi contra los oponentes políticos fue básicamente ilimitado. Silenciando al enemigo. Múnich, Alemania. 9 de marzo de 1933. Por la noche, las tropas de las SA fueron al Post,
saquearon y destruyeron la oficina. Arrojaron los muebles, ejemplares y documentos por las ventanas y quemaron todo lo que había delante del edificio. La mayoría de los redactores del Post se exiliaron. La historia del Münchener Post es muy importante. Arriesgaron su vida por una prensa libre y por la Alemania democrática. El Münchener Post predijo casi todo lo que ocurriría en Alemania. Dictadura, violación de los derechos humanos, persecución de los judíos, de los enemigos políticos. Al final, había que acabar con el experimento democrático en Alemania. Había que destruirlo. Y eso es lo que hicieron Hitler y el partido nazi. Lo que están viviendo ahora nació en Landsberg. A partir de entonces, el camino estaba despejado para que Hitler realizara todos sus planes demoníacos. Es un patrón típico de Hitler retrasar algo hasta el último momento posible y entonces, cuando golpea, golpear realmente despiadada y brutalmente. La noche de los cristales rotos, 30.000 hombres judíos son enviados a campos de concentración. El único crimen fue haber nacido judío. Hitler no era un político en esencia, era un visionario, así se describía a sí mismo. El círculo íntimo de Hitler le decía constantemente que era un genio, que podía cambiar el mundo y conquistarlo.